Cuéntanos de esta reunión. ¿Qué les dijo? Bueno, tú que estás en la cuestión esta de lo del feminicidio, ¿qué les dijo la secretaria? ¿Está Bueno, el interesada? día de hoy, como ustedes saben, tuvimos una reunión, la Junta de Coordinación Política, con la Secretaria de Gobierno, también estuvo presente el subsecretario, perdón, con la Secretaria de Gobernación, estuvo presente también el subsecretario de Gobernación, y en ese sentido compartimos algunas preocupaciones. La agenda pendiente, como ustedes ya saben, la que nos había expresado el presidente, lo del artículo 4 constitucional, pero entre otras cosas ellos nos manifestaron algunas preocupaciones para que la Cámara pudiera legislar sobre la doble nacionalidad, y vimos en qué temas son en los que coincidimos las mayorías, la mayoría de las bancadas. Compartimos nuestra preocupación de que la seguridad sigue siendo el problema que acecha a toda la sociedad, y que deberíamos de seguir insistiendo en que debe de existir una coordinación con los estados y los municipios, y que debe de existir el fortalecimiento de las policías municipales con las estatales. Compartimos nuestra preocupación con lo que tiene que ver con el feminicidio. Ellos finalmente lo que dicen es de que le quieren poner otra agravante, como un homicidio con otro agravante, porque mencionan que es muy difícil en algunos estados el poderlo finalmente cumplir con lo establecido para equipararlo a feminicidio, pero nosotros seguimos insistiendo en que cualquier reforma que se haga en este sentido tiene que hacerse con las organizaciones de la sociedad civil y con las mujeres. Y dos, que desde nuestra opinión, pues debe de quedarse como feminicidio, y en todo caso, lo que tenemos que hacer es poner atención en cómo se están resolviendo las carpetas de investigación y cómo se están integrando. Por una parte, comentamos de nuestra visita que tuvimos el día de ayer en Tapachula, en Chiapas, y compartimos nuestra preocupación en el tema de migración. En principio, de lo que tiene que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes que se están violentando, porque de acuerdo a la Ley General de las niñas, niños y adolescentes, estos no pueden estar en estaciones, no pueden estar privados de su libertad, y en este caso coincidimos en que es necesario una coordinación tanto del Instituto Nacional de Migración como con la Secretaría de Gobernación, con independencia de otras instituciones que tienen que ver, porque finalmente la facultad de atender el tema migratorio está en la Secretaría de Gobernación y no en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo que quedamos en ese sentido es de que tendremos una reunión con una comisión intersecretarial que está coordinada por la Secretaría de Gobernación, para poder compartir nuestras preocupaciones con esta comisión intersecretarial e ir dando respuesta a lo que se pueda en lo inmediato, porque hablamos de que hay que hacer una armonización de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley de Migrantes, y además al parecer hay consenso entre las bancadas que la podamos suscribir todos, pero lo cierto es que en tanto los niños están y las niñas están en las estaciones, acudimos al DIF municipal, que es el otro lugar donde se encuentran niñas, niños y adolescentes no acompañados, y pues no es de puertas abiertas, está cerrado este lugar, cuando la ley también menciona distinto, y cómo revisar para que no se estén violentando los derechos humanos de las y los migrantes. Diputada, perdón, entiendo que entonces que la Secretaría de Gobernación está haciendo gestiones ante el Poder Legislativo, como la Cámara de Diputados, para cambiar el feminicidio con homicidio y otra agravante, vaya. Bueno, nos dio su opinión en torno a lo que tiene que ver con el feminicidio, pero bueno, nosotros insistimos en este sentido. Ellos decían que la preocupación de homologar para que en todas las leyes estatales cubrieran con todos los requisitos para poderlo demostrar, pero bueno,
son visiones distintas y al menos mi opinión, que fue la que expresé, es de que cualquier cosa tiene que hacerse modificación con las mujeres y que finalmente, como ustedes saben, es un tema que el día de hoy vamos a discutir con el fiscal de la República el día de hoy por la tarde, que un grupo plural de mujeres nos vamos a reunir con él. Va a ser una reunión de trabajo en donde vamos a ver este tema junto con otros, porque hoy mismo compartía con la Secretaría de Gobernación que debemos de revisar todo lo que tiene que ver con la violencia de las mujeres, porque en eso concluyen todo el tipo de violencias, por desgracia, en la muerte de las mujeres y de las niñas cuando no son atendidas todo el tipo de violencias a las que están expuestas. Hablamos sobre el tema que tiene que ver también de la violencia que ha alcanzado a las niñas, niños y adolescentes. Hoy mismo le expresaba que era necesario que sesionara el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, porque finalmente la Secretaría Ejecutiva de este sistema también depende de la Secretaría de Gobernación, y lo decía porque ustedes saben de las últimas notas que nos hemos dado cuenta de los 2 niños, de una niña y un niño que fueron asesinados en Guerrero el día de ayer, de la niña que veía cómo criminalizaban a su madre con cáncer por estar vendiendo nieve y la subían a una patrulla y la niña llorando, quedando totalmente en la indefensión en ese momento. Veíamos lo que pasó con niñas y con niños en el estado de Michoacán cuando hubo un atentado en un centro de videojuegos. Vimos cómo aquí en una de las delegaciones se encontraron a 3 niños en estado de abandono, una niña de 2 años, un niño de 6 meses y un niño de 2 años. Es decir, día a día las niñas, niños y adolescentes están muriendo, están siendo asesinados, la violencia los ha alcanzado, el crimen organizado los ha alcanzado y no vemos una política clara por parte del gobierno también para evitarlo. Y entonces lo que quedamos es estar en mayor coordinación, que íbamos a esta agenda. Nosotros, cada grupo parlamentario, expresamos algunas de nuestras preocupaciones, expresamos la necesidad de lo que ya hemos dicho, de que debemos de ir más allá de la agenda del gobierno federal, de la agenda del presidente, y que tenemos también que ver reflejada en lo que se aprueba en esta Cámara, pues la conformación misma de los distintos grupos parlamentarios. De los consejeros. Hablamos sobre el tema que tiene que ver... Este tema, nada más, el sistema no está funcionando, de protección de niños. Es que el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes ha sesionado una sola vez. Quiero decirles, no tengo la fecha con exactitud, pero se las comento. ¿Qué respuesta le dieron? Ha habido una instalación y luego una sesión, la instalación y luego la sesión. Pero en esta reunión, déjenme decirles que quien encabeza el sistema es el presidente de la República, no ha asistido el presidente, quien asistió fue la secretaria de Gobernación, pero cuando elaboramos esta ley y cuando luchamos por tener un sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, decíamos que debería de estar al más alto nivel y que por eso el presidente de la República debería de ser quien lo encabezara, para que en estas reuniones que lo conforman las gobernadoras, la gobernadora, la jefa de gobierno y los gobernadores, junto con algunas secretarías del gabinete, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la presencia que tiene que ver como el Poder Judicial, estén analizando un programa a nivel nacional de atención para niñas, niños y adolescentes, de cuál es la política pública que se debe de diseñar y ejecutar, y a partir de eso me parece a mí que estamos en un buen momento para atender en todas las circunstancias en las que se encuentran más de 1/3 de la población, es decir, más de cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes son los que conforman esta población. Diputada, pareciera que al gobierno, independientemente del gobierno que sea, se le quieren achacar todos los males, pero los padres también tienen mucha responsabilidad, porque vemos que los niños que están trabajando en el metro a las 12, 1 de la mañana, los que están limpiando los parabrisas en las calles, tienen papá y mamá, pero ellos los utilizan para ellos estar, perdón por la expresión, de flojos. Hay una responsabilidad compartida, la que tiene que ver con quienes estén a cargo de las niñas y niños, los cuidadores, esa es por una parte, pero
Finalmente también hay violencia intrafamiliar, la estamos viendo, pero lo que se está generando en las familias es el reflejo de lo que estamos viviendo en la sociedad, y la violencia la estamos viviendo en las familias, en las comunidades, la violencia institucional, la violencia en el trabajo, es decir, en todas partes. Y entonces requerimos, además de la conciencia y responsabilidad que deben de tener padres y madres y cuidadores, también de la responsabilidad que tienen en este sentido la autoridad, qué es lo que se les está enseñando en la escuela, cómo combatir la violencia que también hay en estos espacios, cómo garantizar también de espacios libres de violencia, y que pueda haber una educación encaminados en una educación para que nos permita vivir en paz. Porque incluso vemos, diputada, cómo abandonan a los ancianitos en las calles, en los parques, en las iglesias, van y los dejan y se hacen... Sí, sin lugar a dudas es parte pues de todo lo que tenemos que ir resolviendo, pero también tiene que ver con la política pública que está impulsando los gobiernos estatales, municipales y el gobierno federal. En torno a lo de los consejeros, cuando hablábamos de la agenda, por supuesto que decíamos del interés del poder tener un proceso en donde pueda ser un proceso transparente, el que podamos tener una convocatoria que dé garantías a todos aquellos que aspiren de que habrá un proceso en el que se tomarán en cuenta finalmente todos aquellos aptitudes y actitudes en las que podamos llegar con 4 consejeros y consejeras, que al menos 2 de estas deberán de ser mujeres, que cuenten con todas las cartas credenciales en donde podamos tener consejeros independientes, autónomos, que vengan a fortalecer el órgano electoral, porque finalmente este es el árbitro de las contiendas electorales y en ese sentido tiene que dar también garantías para quienes compiten en los procesos electorales. Decirles que en los próximos días, el día de hoy en principio vamos a tener una reunión de trabajo para revisar los términos de la convocatoria, en donde al menos nosotros estamos insistiendo en que deben de estar claros cuáles son los requisitos de los que deben de contar quienes conformarán el comité técnico evaluador, que debe de existir muy claros los requisitos de quiénes serán, quiénes aspiran, con qué requisitos deben de cumplir, pero sobre todo cómo se va a dar el proceso, que se le dé la máxima publicidad, y ojalá que podamos encontrar en la mayoría un principio, que ojalá uno de los principios sea que los podamos definir en consenso, porque me parece que el consenso sería un buen mensaje que de esta Cámara, de que aquí estamos haciendo las cosas distintas a como se hicieron en el Senado de la República, cuando se designaron o se eligieron en algunos órganos autónomos o comités. El último caso que tuvimos es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el que está cuestionado, en donde todavía hay muchos cuestionamientos a quien hoy está dirigiendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y yo digo que la Cámara de Diputados tenemos esta oportunidad para decir que aquí las cosas las hacemos distintas y que se harán conforme se establezca la propia convocatoria, y en es donde entonces tenemos que cuidar todo lo que expresa. ¿Eso le quedó clara a la secretaria? Ustedes el tuit de la secretaria Irma Heréndira, donde en un debate que hay en el mismo INE, en la designación del secretario técnico, ¿no sienten que hay injerencia del Ejecutivo en los temas que deben ser de los órganos electorales? Bueno, lo que debe de quedar muy claro, y a la secretaria Heréndira, es que quien va a elegir, y la facultad que tiene el elegirlos es exclusivamente de la Cámara de Diputados. Me parece en todo caso que deberíamos de encontrar en el gobierno federal mesura e imparcialidad, y más allá de estarse peleando con un órgano autónomo, lo que debería de hacer es atender en verdad los graves problemas que se pueden tener, casos de corrupción. Decíamos, nosotros hemos insistido en el asunto de Bartlett, y me parece que no habla bien de una Secretaría de Estado el estar finalmente criticando, señalando a un órgano autónomo. ¿Qué requisitos debe tener el comité técnico? Bueno, a mí me parece que debemos de garantizar que exista, en principio, que tienen conocimiento del tema, conocer
cuál es su currículum, en dónde han estado laborando. Me parece que también los del comité técnico se debe de evitar que sean militantes de algún partido político o que hayan sido candidatos del mismo. Entonces, estos, por nombrar en principio dos que me parece que son sustanciales que deben de considerarse. Pero eso se lo dejaron claro también a la secretaria, que ustedes son los que van a decidir quién sigue, ¿no? Sí, hablábamos de la agenda que tenemos, compartimos que este es uno de los puntos y al menos mencionamos cuáles eran algunas posturas y preocupaciones que teníamos desde los grupos parlamentarios, sabiendo que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Gracias, diputada. No, gracias a ustedes. Una pregunta sobre la visita del fiscal. ¿Habrá algún reclamo sobre querer erradicar el delito de feminicidio o se le hará un llamado a que sea sensible a las cuestiones de género? Mira, lo que hemos coincidido las diputadas que conformamos el grupo plural es de que haremos de esta visita una reunión de trabajo en donde podamos exteriorizar todas nuestras preocupaciones del feminicidio y otros temas que tienen que ver, como les decía, todo lo que está, la violencia que se está generalizando, y a partir de ello, finalmente, por los que vamos a legislar, somos las diputadas y los diputados aquí en la Cámara, en esta Cámara, en el Senado de la República, pero de menos que haya claridad cuál es la postura de las mujeres que ahora tenemos esta responsabilidad como legisladores. Gracias, diputada. Gracias a ustedes.